Colita de Rana. Medicina en tu idioma. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen domingo porque estamos grabando este podcast en día domingo. Y para el que nos escuche en las tardes o en las noches, pues buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vamos a grabar el nuevo capítulo de Colita de Rana, Medicina en tu idioma. Y les quiero comentar que ahorita en México estamos frente a unas elecciones intermedias y yo les invito a que escuchen más estas propuestas pues de audio porque no solamente Colita de Rana, sino hay un montón de podcasts que tienen muchísima información muy interesante y se puede escuchar en el carro, en el teléfono, en la plataforma de Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Porque yo ahorita no sé si quién comparta el sentimiento conmigo, pero cuando prendo la radio, pues es puro comercial, pura propaganda de partidos políticos, pura propaganda de bombardeo de comerciales. Y, y la verdad es que pues estamos bastante ahorita desilusionados del tema político y pues con un montón de quejas y un montón pues, desconfianza, ¿no? Entonces, acérquense a las opciones sanas, como los podcasts, acérquense a, pues, la información veraz, como es lo que les decía desde el primer podcast. Y el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de temas médicos con expertos, pero no solamente los expertos desde el punto de vista de tratar la enfermedad, sino también de sentir la enfermedad. O sea, yo cuando estoy estudiando una enfermedad, es muy diferente poder decir, ¿sabes qué? Yo voy a hablar de una sinusitis y leo 10 libros sobre lo que es una sinusitis. Es muy diferente a los que de verdad hemos padecido sinusitis, porque se siente muy distinto a lo que se lee. Aunque te da un terreno y te da un panorama mucho más abierto. Y no es lo mismo sentirla que vivirla. Entonces el día de hoy tenemos una paciente o tenemos a una invitada que también la sintió. Entonces, además de que ella es artífice de este podcast, es la productora y pues yo estoy muy contento de que esté con nosotros el día de hoy. Y es Ana Bueno. Bienvenida Ana, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de, como bien dices, ser parte de este podcast, no solo tras bambalinas, escuchándote todos los días grabar, invitar a los especialistas, sino también participar desde el otro lado, que no es precisamente el de ser un especialista médico, sino una paciente que tuvo una enfermedad diagnosticada y afortunadamente pues superada. Entonces siempre es importante escuchar el otro lado. De repente cuando los médicos te explican algo y cuando te dicen qué tienes o cuál es tu padecimiento, de repente como paciente pues no entiendes nada, no entiendes nada de los términos médicos, es muy difícil entenderte y sobre todo que se den cuenta qué es lo que estás sintiendo verdaderamente. Entonces, pues les voy a contar un poquito de lo que me sucedió. Sí, porque a veces uno como médico avienta palabras y no sabes cómo le están repercutiendo a la otra persona, ¿no? Si yo en la consulta le digo, ¿sabe qué? Usted tiene una enfermedad, pues puede que esto le caiga como de peso, ¿no? O sea, a la persona y uno tiene que empatizar, uno tiene que sentir lo que casi va a sentir la otra persona. Sí, por eso es tan importante este tipo de información más relajada, con términos más comunes, más entendibles, más digeribles para nosotros como pacientes, porque, bueno, nosotros no tenemos la experiencia que ustedes tienen, ni todos los términos los conocemos y de repente cuando le dicen a uno, ay, pues tiene tal cosa, pues no sabemos qué tan grave es, te asustas, te llenas de incertidumbre, te preocupas y debería de haber más médicos que empatizaran con la parte pues humana, con la parte sentimental, lo que está sintiendo un paciente cuando le dicen que tiene, cuando
cuando tal vez tu calidad de vida va a cambiar, cuando tienes que tomar algún tratamiento que te lo expliquen. Entonces, por eso cada vez más se debe de valorar a este médico que, aparte de seguirse preparando, porque pues los médicos nunca dejan de prepararse y de actualizarse, este médico que se pone en el zapato del paciente, que te explica, que te traduce todo lo que está pasando y te da tranquilidad, ¿no? La importancia de estos médicos más humanos y no solo estos médicos que te recetan, ¿no? Te dan Claro, una porque, receta. como les decía, medicina en tu idioma. Cuando yo estoy... uno puede sacar términos médicos, porque la verdad es que la terminología médica se fundó o se hizo para hacer más universal el idioma, para hacer más universal la parte de la medicina. Pero pues no es lo mismo decir, ¿sabe qué, señora? Usted ha tenido edema. Porque, por ejemplo, el edema, ¿qué es? Pues que se le hinchen las piernas o que se hinche. Porque el edema es una inflamación, es una hinchazón de líquido. Entonces, no es lo mismo decirle, bueno, es que esta señora tiene edema, tiene hinchazón de las piernas, ¿no? O puedes decir palabras súper rimbombantes como, es que yo padezco o sufro de onicomicosis. Y entonces puede que la gente se espante con esas palabras y dices, ¿qué es onicomicosis? Pues nada, es hongos en las uñas de los pies, que puede ser una variante del pie de atleta y es algo súper común, pero pues si lo decimos desde el punto de vista médico, pues afecta, ¿no? O sea, como, ¿sabes qué? Yo tengo escabiasis. ¿Qué es la escabiasis? Pues sarna. La sarna ha vivido o ha estado cerca de los humanos toda la vida. Los perros la llegan a tener y hay hasta un libro de Lizardi que se llama Periquillo Sarniento, que es una de las obras de literatura más antiguas aquí en el idioma español y en el continente americano. Entonces, pues son palabras que al final, bueno, escabiasis, que bueno, vamos a hablar de sarna. Y entonces tenemos que llevar esta terminología pues a un terreno entendible para todos, ¿no? Que sea como más universal, que sea más para todos, al alcance de todos. Y por eso, pues está padrísimo que ahora me invites y que se haya realizado este proyecto en el que te animé, que te impulsé para que nos compartieras pues toda la experiencia que tú y todos los médicos tienen, que han estudiado tanto para Y pacientes también. ayudarnos y pacientes. Entonces, pues muchas gracias por invitarme. Perfecto. Les platico un poquito. Ana tuvo una condición que se titula o que el término médico es tromboembolismo pulmonar o TEP. Ya nosotros a veces usamos también mucho las siglas y mucho las abreviaciones. Y la tromboembolia pulmonar o TEP es una enfermedad o es una condición, una patología. Pues primero que es algo bien delicado, ¿no? Es una patología, una enfermedad que tiene mucha alta morbimortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que pues hay pacientes que se mueren de esto, ¿no? Sí, la verdad es que cuando yo me empecé a sentir mal y después del diagnóstico, pues no había investigado qué era, ¿no? Te dicen, como bien habíamos dicho, te dicen tienes tromboembolia pulmonar y no tienes idea lo que significa. Tú como paciente te sientes mal y solamente pues quieres sentirte mejor, quieres mejorar y el escenario ni siquiera te lo imaginas. Entonces, pues les cuento poquito, fui a un viaje a Montreal. Antes del viaje, una noche antes, me fui a cenar, cené muy pesado, me ¿Qué cenaste? indigesté, cené unos tacos, porque pues como ya me iba a Montreal, pues iba a ¿Tacos? extrañar mucho los tacos, ¿De qué los tacos? entonces no me acuerdo, pero bueno, me indigesté y terminó todo en un cuadro de vómito, de malestar estomacal y al día siguiente me fui al aeropuerto. Perdón, voy a interrumpir, es que es muy importante. Los tacos es lo que más extrañamos siempre o lo que los mexicanos nos acercamos a comer siempre que tenemos un viaje en puerta, ¿no? O cuando regresamos es lo primero que hacemos. Y bueno, Pero bueno, te me indigestaste. indigesté y al día siguiente, pues llegando al aeropuerto empecé a sentirme muy mal y yo tengo un primo que es médico al que siempre
pues he Recurres. estado molestando en mis achaques. Cuando me siento mal, pues le hablé y le dije, oye, voy a tomar un vuelo a Montreal. ¿Tú ya te sentías mal desde ahí? No, o sea, solamente del estómago, solamente pues los típicos síntomas que es diarrea, vómito, muy cansada. Y le digo a mi primo, oye, ¿qué me tomo antes de tomar el vuelo? Estaba en la sala de espera, me siento súper mal, llevan 2 veces que vomité. Y me dice, no, pues tómate tal cosa para que te pare la diarrea, hidrátate y súbete al vuelo y pues llegando allá me hablas, ¿no? Cosa que no se puede, que uno puede, cuando le hablan por teléfono para ese tipo de consejos, pues es difícil. Es muy difícil poder llegar a un diagnóstico precisamente porque pues no se está explorando. O sea, una consulta médica o una entrevista médica, pues tiene 3 partes. La primera parte es donde yo conozco a la persona. La segunda parte es donde yo le pregunto el principio y evolución de esta condición. Y la tercera, y más importante, es la exploración física. Cuando yo tengo una llamada que me dice, oiga, doc, fíjese que me tomo esto o siento esto, pues pueden ser 1000 causas y yo solamente estoy limitándome a las primeras 2 y ni siquiera a las primeras 2, quizá hasta nada más a la segunda, porque no las estoy conociendo bien y evito la exploración física, que es importantísima para llegar pues al cenit del quehacer médico, que es el diagnóstico. Entonces, por eso es muy delicado o es muy... no deja de ser un consejo nada más esto. Cuando alguien habla por teléfono, ahí se tiene que dar una sugerencia a distancia. Y bueno, le marco a mi primo que, bueno, aquí ya voy a hacer un comercial. El doctor Víctor Godoy es un excelente cirujano. Le marco Nos va a acompañar nos va a después. acompañar después. Le marco, le digo cómo me siento y ya me dice, tómate esto, hidrátate, súbete al avión y cuando llegues allá me dices cómo te sientes. Total, llego a Montreal, me empecé a sentir muy ¿Dónde está mal, Montreal? Canadá. En Canadá. Llego a Montreal a visitar a una de mis mejores amigas que vive allá, se casó con un canadiense y bueno, el motivo del viaje pues era pasarla muy bien, volver a ver a mis amistades y pues resultó en todo un caos, ¿no? Le marco y le digo, ¿sabes qué? Es que me sigo sintiendo muy mal, no puedo respirar, no tengo nada de hambre, me siento muy cansada. Y me dice, no, pues seguramente pues estás deshidratada por lo que has vomitado, por toda la diarrea, trata de comer algo ligero, sigue hidratándote y pues aquí también hay algo muy importante que es el sistema pues médico en otros países. Yo tuve la oportunidad de vivir en Europa un tiempo y ahora que esta vez que fui a Canadá y cuando te enfermas es muy distinto que aquí en México. Aquí en México Súper diferentes. tú te sientes mal y tienes al alcance el teléfono de un especialista, de un médico, le hablas, si es tu primo, si es tu amigo, puedes ir a un hospital y contactar directamente a un internista, un reumatólogo, a un cardiólogo. Te dirigen directamente con el especialista, ¿no? Allá en Europa no, allá en Europa y en Canadá y en otros países. Es una cadenita y tienen que llegar primero con el Exactamente. médico de primer contacto, que es médico general. Primero llegas con el médico Y a general. veces ni siquiera, porque a veces creo que el triage o en las áreas de urgencias, según los modelos europeos, es a veces hasta un enfermero o un personal de salud que está ellos haciendo el triage, que la palabra triage es pues cuando empiezan a clasificar las urgencias. O sea, si yo llego al área de triage es clasificar, esto es más urgente que esto es menos urgente que esto y por lo tanto sí merece que pase con el médico, merece que pase con el especialista, etcétera. Esto es un apunte nada más ahí. Entonces ya tenía un poco yo la experiencia porque cuando viví en Francia, en París, pues ya me había pasado que me sentía mal y era todo un rollo, ¿no? Acudir a un especialista y nosotros acostumbrados aquí a tener a la mano pues hospitales, eh, pues ya sea públicos o privados, digo, los públicos tienen muchas deficiencias, bueno, también los privados, pero tienes a la mano al especialista, ¿no? Y bueno, ya estaba un poco yo
con la experiencia de que cuando vivía allá y me sentí varias veces mal, tenía que esperarme, tomar mi turno, pasar con un médico general y que de ahí me derive con un especialista y dije, pues aquí va a ser lo mismo, ¿no? Y pues sí, dicho y hecho, llegué a la sala de urgencias con un cuadro, después de 4 o 5 días que me aguanté con ese dolor, pues estaba visitando la ciudad, era la primera vez que iba, entonces ¿Es pues bonita? caminé, sí es muy bonita, tenía planeado ir a Quebec, en ese entonces pues ya no pude ir, no pude conocer. Me empecé a sentir muy mal, falta de respiración, dolor abdominal, dolor en el pecho, dolor en la espalda, dolor en el brazo y pues no entendía lo que me pasaba. Cuando hablaba con mi primo me decía, pues no te puedo ver, o sea, no te puedo dar un diagnóstico, pero pues si de plano te sientes tan mal, tienes que acudir a urgencias, ¿no? Voy a urgencias y en urgencias pues pasa exactamente lo que les estoy platicando, que primero te ve una persona pues ahí en urgencias, que muy probablemente fue un médico general, me tomaron el pulso, checaron mi corazón, la presión, pues todo está bien, usted váyase a su casa. Le digo, pues no, es que no me puedo ir a mi casa, soy turista, me siento demasiado mal, no me voy a mover de aquí porque realmente no puedo ni respirar. Entonces, creo que me vieron tan mal, porque había una fila enorme de pacientes que me vieron tan mal que me pasaron, ¿no? Y bueno, pues hay que hacerte un estudio, me sacaron estudios de sangre, todo parecía normal, no había como algo que les hiciera a ellos tomar otra decisión de hacer más estudios. Total que así pasó 2 días sin que me den un diagnóstico específico y yo me aferré a no salir del hospital porque ya después del segundo día me dicen, pues es que usted está normal y yo es que no puede estar normal porque no puedo Sí, me respirar. siento mal, claro. Me siento mal y de repente yo creo que también aquí es muy importante, em, pues sí, claro que hay pacientes que pueden exagerar, ¿no? O en esta miedo o incertidumbre, pues puedes decir que te sientes más mal de lo De que lo que en realidad tienes, verdaderamente ¿no? tienes, ¿no? Porque a nosotros como pacientes, pues nos da miedo morirnos, nos da miedo que no nos diagnostiquen a tiempo. Entonces, pero sí es importante que los médicos aquí se pongan un poquito en nuestro lugar y pues tengan alguna forma de saber qué tan mal de verdad se está sintiendo el paciente, ¿no? Y se pongan en la parte humana. Claro. Y ahorita, pues como te comentaba, o sea, muchas veces uno trata de leer o de, desde el punto de vista de libros o desde el punto de vista de la literatura médica, hay unas escalas para poder hablar del dolor, ¿no? O sea, la escala de Eva es la más difundida, en la que yo le pregunto a la persona, ¿sabes qué? A ver, dime del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? Pero bueno, hay personas que son muy fuertes o que tienen un umbral del dolor muy... Y a pesar de que tengan un infarto, dicen, ah, ¿sabes qué? Estoy en 4. Entonces sienten un dolor, pero los manejan en 4. Y hay personas que tienen una gastritis o un dolor de estómago y le dicen, estoy en 10, yo me estoy muriendo. Entonces, pero pues el dolor es punto, como hablamos con el anestesiólogo, es un punto muy, muy grande. O sea, de hecho, hay una especialidad médica que se llama algología, que de algia, que es dolor, y es el tratado o estudio del dolor. O sea, son médicos paliativistas encargados o en mejorar y en poder modificar el dolor. Pero, pues sí, hay que tratar de entender a la persona. Y si ella dice que le duele un 10 de 10, bueno, pues hay que considerarla como un 10 de 10. Y de ahí se abre el abanico de posibilidades y el abanico de, de diagnósticos. Porque ahorita vamos a hablar de los diferenciales. Porque un diagnóstico diferencial es todo lo que puede pasar. Por eso es lo que ahí es donde el médico que quizá te atendió primero sospechaba. Y primero sospechaban los diferenciales antes de pensar en la cosa más grave, ¿no? Sí, primero dijeron, pues puede ser la vesícula, puede ser apéndice, pues traes un cuadro de deshidratación. Y bueno, finalmente después de 2 días me hacen una angiotomografía que para que me lo hicieran, pues pasé por muchísimos procesos, sobre todo porque pues yo afortunadamente toda la vida he sido muy responsable con el tema del seguro de gastos médicos mayores, que yo la verdad es que recomiendo ampliamente. No me dedico a vender Tenerlo. seguros, pero pero por lo que me sucedió a mí, para mí fue, pues, una bendición tenerlo, porque cubrieron absolutamente todos mis gastos.
Pero bueno, tuve que pasar por un proceso para que me tomaran una angiotomografía. Resulta que me diagnostican tromboembolia pulmonar, que es la obstrucción arterial pulmonar por causa de un trombo desarrollado en el sistema venoso. ¿Y cuáles pudieron haber sido las causas? En mi caso... Quiero hacer un apunte aquí, porque la tromboembolia pulmonar o el tromboembolismo pulmonar forma parte de un espectro que es de la enfermedad tromboembólica venosa. La enfermedad tromboembólica venosa es precisamente que una parte de la sangre que está fluyendo en nuestro sistema circulatorio, pues las venas es donde se mantiene gran parte de la sangre y es donde corre mucho más lento. Porque cuando la sangre sale del corazón, corre muy, muy rápido y a presión, que es la presión arterial que yo tomo. Pero ya cuando llega y cambia los gases, o sea que la sangre arterial es más roja, es más vívida, o sea, está más, con un color muchísimo más fuerte, mucho más claro, porque tiene oxígeno. Pero luego ya llega al órgano donde tenga que llegar y hace su intercambio de gases y después se recoge por un sistema venoso. Y ahí es cuando la sangre ya se hace más oscura porque ya trae el dióxido de carbono y corre mucho más lento. Y ahí se va ayudando de varias partes como las válvulas, porque las venas tienen válvulas, y se va ayudando de otras partes como la contracción muscular, etc. Y bueno, ya luego se recorre a las venas más grandes y de ahí se regresa otra vez al corazón. Entonces, la enfermedad tromboembólica venosa pues tiene un espectro que se llama la trombosis venosa profunda, que ya es una parte en la que no se llega ni se involucra el pulmón, pero se involucran las piernas. Y hay personas que tienen trombosis venosa profunda en las que una vena se obstruye y la pierna se hincha de una manera espantosa con muchísimo dolor. Y bueno, ya, si ese coágulo migra o se mueve de ahí, pues se hace ya un émbolo. O sea, entonces un trombo es un coágulo. Y un trombo que se desprende y va viajando ya es un émbolo. Entonces una tromboembolia es cuando se forma un coágulo y viaja y se deposita en otro lado. Ya cuando llega al pulmón, porque es donde se intercambia, o donde llega, o sea, al corazón, después del corazón sale por el sistema arterial de la arteria pulmonar y ¡pum! Se tapa ya es donde se obstruye. Ahí ya se llama tromboembolia pulmonar. Y bueno, después de esta explicación, por ejemplo, a mí nadie me la dio allá, imagínense, o sea, cuando uno va de viaje es otro idioma. Afortunadamente yo hablo francés y entendía un poco el diagnóstico entre el dolor, entre que uno no es especialista en el tema, que no tienes idea de lo que te está pasando. Nadie me explicó que era una tromboembolia pulmonar, qué me estaba pasando en el cuerpo, a qué se debía, cuáles eran las causas, sino que solamente me diagnosticaron, me pasaron a un quirófano y bueno, ya dimos con lo que tienes, ya sabemos por qué te estás sintiendo tan mal, por qué no puedes respirar bien, por qué tienes tanto dolor, pero nadie me explicó ahí, no hubo un médico que se sentara, que tuviera la paciencia, que me calmara. Entonces, aparte que te están diagnosticando algo, pues tú te sientes muy nerviosa fuera de tu país. A mí me pasó en otro país, en un país donde, en una ciudad en donde no hablan mi idioma materno. Entonces, No pues sí tienes ni a fue... tus papás cerca, no tienes ni a no nadie. Sí. iba con mis papás. Entonces, afortunadamente, estuve con mi mejor amiga, que fue la persona que se hizo cargo de toda la situación, que no se despegó. Tenía ella un vuelo programado, lo canceló y ella y su familia fueron verdaderamente unos ángeles en esta etapa. Entonces, pues me ayudaron un poquito a digerir. Su esposo, que pues habla perfectamente francés, me ayudó también en ese momento. Pero pues sí, el tema de no saber qué es lo que te está pasando hace todavía más grave la situación, ¿no? Entonces ya me dicen qué es lo que tengo, me empiezan a inyectar morfina para el dolor, la morfina me hace alucinar
Y yo les digo, pues no, efectivamente no quiero morfina. Entonces llega una enfermera con mal modo y me dice, entonces prefieres el dolor que alucinar, no te entiendo. Y le digo, sí, prefiero el dolor que alucinar porque no estoy en mis 5 sentidos y necesito saber qué me van a poner, qué me van a hacer, porque la que está tomando las decisiones de mi tratamiento soy yo, no había ninguna otra persona responsable. Entonces, porque como dijimos en el podcast de la anestesia, la morfina es un tipo de medicamento que adormece, porque viene entonces aparte de adormecer, quita el dolor porque viene del opio, pero sí adormece también, te quita los sentidos. Y sí me quitó el dolor y me ayudó, pero no, el efecto que tenía en mí, pues me estaba haciendo alucinar y me daba más estrés eso, ¿no? Entonces se te desencadena un tema de estrés, de qué me va a pasar, me voy a morir, o sea, creo que cuando estás ahí, bueno, por lo menos a mí me pasó, no tenía idea lo que me estaba pasando, ni qué tan grave era, ni cuáles eran las posibles consecuencias. Ya después, al tiempo, cuando me dieron de alta y me atreví a buscar qué es lo que me había pasado, ya en su totalidad ya llegué a México con médicos y me explicaron, ya tuve la oportunidad de darme cuenta efectivamente que lo que me pasó fue muy grave, que me pude haber muerto, que pude haber quedado con secuelas, pero bueno, al principio ni siquiera me pasaba por la mente. Entonces yo creo que un acompañamiento emocional, un acompañamiento más humano de los médicos siempre es muy, muy importante. ¿Qué sentía? Sentía taquicardia, tuve fiebre, dolor al moverme, falta de respiración. Ahora con lo del tema del COVID, ¿no? Que entiendo perfectamente qué es lo que se siente no respirar. Porque el COVID es protrombótico. Ajá, o sea, entonces muchos de los problemas o de la situación pulmonar que les afecta es que hacen microtrombos en todos lados. Y entonces ahora con lo del COVID, o sea, se me removió un poco esto, ¿no? Al principio me empecé a sentir más estresada. Miedo, ¿no? Porque ¿cómo me va a ir si yo me contagio, etcétera? Si yo me contagio, pues, o sea, a mí me dio una vez una trombosis pulmonar. ¿Y por qué también te puede dar? O sea, una de las, de por qué me dio es que también las pastillas anticonceptivas, algún método anticonceptivo. Aquí en México puedes llegar a cualquier farmacia y comprar unas pastillas anticonceptivas y con dosis muy fuertes. Con dosis fuertes sin una prescripción médica, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en la Canadá. Famosa pastilla del día siguiente, que es una dosis espantosa de medicamentos o de hormonas, también se ha visto relacionada con efectos protrombóticos. Entonces, ahí tengan muchísimo cuidado los que estén escuchando esto de no hacerlo tan seguido. O sea, la verdad es que esa es de rescate y es algo que sí, la verdad se puede comprar sin prescripción médica en cualquier farmacia, pero pues sí tiene muchos efectos que hay que considerar, ¿no? Hay que estarlos barajeando y hay que estarlos poniendo en balanza. Y cuando me empiezan a hacer una serie de preguntas y me dicen, bueno, a ver, ¿por qué te dio? Bueno, pues yo empecé a usar un método anticonceptivo en ese entonces, me cayó muy mal, aparte que me fui con un cuadro de diarrea, vómito, deshidratación, me subí al vuelo, no me moví en el vuelo para nada, me sentí muy cansada, deshidratada y durante 5 horas que es el vuelo a Montreal, yo no caminé, ni fui al baño, ni me hidraté. 5 días después, cuando me bajé y me aguanté el dolor, estuve pues sin comer, sin hidratarme y todo eso, todos esos factores hicieron que me trombosara, ¿no? Que se me fuera un coágulo al pulmón y ahí se detuvo afortunadamente porque hay muchos coágulos que se te pueden ir al cerebro y puedes quedar pues sin ver, no sé, tienen efectos muchísimo más severos. Afortunadamente no fue mi caso, hasta después lo dimensioné y lo agradecí, pero a lo que voy es muy importante saber que en un vuelo, eso nadie te lo dice tampoco como mujer, si tú estás utilizando un método anticonceptivo, digo, ya todo eso fue cuando llegué aquí, los médicos me explicaron también, porque allá sí tuve oportunidad de que me explicaran, pero aquí ya fue con mi hematólogo, me dio mayor información. Muy importante que nosotras como mujeres nos paremos, caminemos en los vuelos, tomemos líquidos. Si estamos utilizando un método anticonceptivo, que ese método anticonceptivo esté bien regulado, bien indicado, con tu peso,
Hay ciertos métodos anticonceptivos que te caen muy mal y pues te generan efectos adversos, ¿no? Y uno de ellos, pues para mí fue una tromboembolia pulmonar. Entonces, esa es otra cosa que a mí me gusta compartir y que me gusta compartir mucho con mujeres porque pues sí es grave. Y cuando llegué allá me dijeron, no, sí, pasa muy seguido. Pues no te preocupes, lo bueno es que te salvaste porque ya cuando me dieron de alta del hospital, de haber estado varios días en cama sin poderme mover con morfina, fue así como muy ligero lo que me dijo la doctora, ¿no? La internista que me vio y la hematóloga. Ay, qué bueno que te salvaste porque la mayoría de las personas muere, creo que hay una tasa como del 50%, o sea, una probabilidad de que te mueras del 50%. Depende de muchísimos factores poder hablar de pronósticos, pero ahorita que hablaste de todas las causas, voy a platicarles todas las causas que aumentan la trombofilia o que aumentan pues el riesgo de esto. O sea, pacientes o personas que tengan más de 70 años, per se, corren un mayor riesgo de una tromboembolia pulmonar o de una trombosis. Tener un cáncer o tener una patología maligna activa también. Una cirugía reciente, sea cual sea la cirugía. Obviamente hay cirugías con más riesgo, pero las cirugías de traumatología, las cirugías de cirugía general, las que no son ambulatorias, tienen más riesgo también. Un daño neurológico, una férula de inmovilización, o sea que aunque no me haya operado, pero si yo me fracturé y estoy ferulizado y estoy inmóvil, viajes prolongados, los viajes que precisamente donde estamos sentados más de 5 horas, embarazos también, el riesgo, los anticonceptivos y cualquier tipo de tratamiento hormonal, la obesidad es un riesgo, o sea, también que aquí en México tenemos un índice muy alto de obesidad y bueno, ya enfermedades que tienen esa trombofilia, como el COVID precisamente, como el síndrome de antifosfolípidos, insuficiencia cardíaca, o hay una mutación muy frecuente en México también, que es la del factor 5 o factor B de Leiden, que así se llama, o sea, se llama mutación del factor 5 de Leiden, que pues eso se descubrió en Leiden, que es una ciudad en Holanda muy bonita, donde tiene una universidad muy antigua. Entonces, pues esas son las causas. La verdad es que si se ponen a pensar en todas estas causas, vemos que muchísimos podemos llegar a tener uno o dos factores de riesgo. Entonces, pues hay que conocerla, hay que sospecharla y obviamente hay que tratarla, ¿no? ¿Qué me salvó a mí ahorita que Osvaldo dice de las causas? A mí me salvó ya después hablando con médicos, informándome, pues que yo siempre he llevado una vida pues disciplinada, saludable, me he alimentado siempre bien, hago ejercicio, trato de hacer cosas pues saludables, no fumo, casi no tomo y bueno, pues todas esas causas, la obesidad, el no hacer ejercicio, todas esas situaciones te hacen pues Más más vulnerable. vulnerable. Entonces, pues también tenemos que cuidar, siempre procurar que sea una medicina preventiva, ¿no? No, que eso creo que aquí en México falta mucho. Es ahora qué pasa con el COVID, o sea, por lo que me he enterado, pues porque hay tanta mortandad, pues porque somos un país en donde no nos cuidamos, no cuidamos nuestra alimentación, no hacemos ejercicio, no damos relevancia a estos temas. Entonces a mí los doctores me dijeron, pues te salvaste, te dio muy joven, gracias a que te dio muy joven, gracias a que tienes un sistema pues muy fuerte, a que haces ejercicio, porque me pegó durísimo, se fueron los 2 pulmones. Ya después de eso, cuando me dieron de alta, estuve en seguimiento durante 2 años para ver si no era algo genético. Afortunadamente no fue algo genético porque tenían que descartar trombofilia. Trombofilia es una proclividad del cuerpo a generar trombos. Entonces tuve seguimiento durante 2 años en donde me estuvieron haciendo estudios cada 6 meses. Ya mi hematólogo me dio de alta después de 2 años. Tomé 8 meses un anticoagulante. Durante 6 meses dormí sentada porque seguía con tos. No sé si tenga algo que ver o no, pero pues los pacientes de COVID, los que salen después Con secuelas. quedan con secuelas. Entonces yo quedé con
con secuelas, con una tos imposible, donde yo tenía que dormir sentada, que era súper incómodo. Después entendí que era pues porque me dio este tema del trombo. Entonces, pues sí, la recuperación fue muy, muy, muy lenta. ¿Necesitaste rehabilitación? Sí, hice un par de rehabilitaciones, no tantas, porque la verdad es que mi cuerpo se recuperó pues rápido porque no tuve secuelas, o sea, graves. Afortunadamente después me revisó un cardiólogo, un internista, un hematólogo, me hicieron estudios de pulmón, de corazón y afortunadamente pues mi corazón y mi pulmón quedaron muy bien, sin ninguna secuela, y gracias a que pues yo siempre he mantenido una vida muy saludable, ¿no? Entonces, a lo que voy es tratar de mantenerte, pues lo que está en nuestras manos hacerlo, y yo cumplí con todo mi tratamiento, me dieron de alta y solamente tomé anticoagulante durante 8 meses. Hay gente que después de eso se da cuenta que tiene una situación que es genética y que toda su vida se tiene que anticoagular, ¿no? Que tiene que tomar medicina para esto. Entonces, pues yo agradezco muchísimo que no haya sucedido así. Sin embargo, bueno, pues ya también los avances médicos te permiten tener calidad de vida si tú te cuidas y tomas las herramientas necesarias para llevar una buena vida. En la esfera psicológica, Ana, En la esfera nos psicológica. afectó? Pues sí es algo difícil porque cuando estás ahí, pues como bien dije, pues no te das cuenta de la magnitud de lo que pasa, ¿no? O sea, solamente es como, pues te quieres salvar, no te quieres morir y pero no te das cuenta que fue tan grande lo que te pasó, ¿no? O sea, que te salvaste de la muerte, que te salvaste de haber padecido alguna secuela mayor. O sea, hay gente que yo sé que tiene lo mismo que tuvo lo mismo que me pasó a mí y se queda sin ver. O sea, que te pasan cosas muy, muy feas después y que la vida te cambia, ¿no? Afortunadamente a mí me cambió, pero no en una situación física, sino en una situación más emocional, ¿no? Que pues sí tuve un acompañamiento psicológico para darme cuenta de que lo que me pasó no fue fácil. Primero, pues lo aceptas, o sea, tienes que aceptar que lo que te pasó, de dónde vino, si también todo esto que me pasó tuvo un tema emocional, que sí lo tuvo, que fue consecuencia de cosas emocionales que yo estaba pasando. Me dieron acompañamiento psicológico después y me cambió la vida porque después me volví más consciente de lo que es la vida, ¿no? Más agradecida. Me cambió, me dio un giro de 360 grados como jamás hubiera imaginado, porque así como dice el filósofo Schopenhauer, el filósofo alemán. Es muy, muy... Él no tiene tanta... Optimismo, por la pero vida. su frase, una de las que más me gusta es: la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Entonces ahí es cuando me di cuenta que pues uno puede tener millones de cosas, pero si no tienes salud, pues no tienes nada. Entonces me enseñó a valorar mi salud, me enseñó a valorar mi familia, a mis amistades que estuvieron súper cerca de mí. Una de mis mejores amigas que se hizo cargo de todo el proceso, que agradezco infinitamente a ella y a su familia. Entonces, claro que me cambió la vida para bien y me enseñó a valorarla, a valorar que todos los días puedo respirar, que tuve falta de respiración durante muchos meses y tos. Me enseñó a volver a cambiar la perspectiva de las cosas, a darle valor a las cosas de verdad importantes, pues a no estresarme por cosas que a veces no tienen sentido y no valen la pena. Y es algo que nos lo ha enseñado también esta pandemia, ¿no? O sea, darle valor a la salud. Porque precisamente nos dio un giro que la verdad es que el término así de 360 grados es como toda la vuelta. Pero ese giro, pues, nos enseñó que a pesar de que tengamos que trabajar, de que tengamos que ir a la escuela, de que tengamos muchísimo pérdidas económicas, etcétera, pues la salud es lo principal. O sea, y sin salud es muy difícil tener todo lo demás. Precisamente ese es el objetivo de estos espacios
auditivos. Sí, yo creo que a mí me pasó lo que supongo que le pasa a la gente que después de una enfermedad o de algún tema importante en su vida que supera, pues te cambia la vida, ¿no? O sea, gente que se rehabilita de un cáncer, que sobrevive, gente que tiene un accidente y sigue vivo o sigue caminando. Supongo que pues a las personas que nos pasa esto, sí nos transforma la vida, nos transforma la perspectiva con la que vivimos y nos da un giro y un vuelco en donde afortunadamente te cambia la vida para bien, ¿no? Y a mí me encanta escuchar a Facundo Cabral, que fue un cantautor argentino No que soy de aquí ni soy de allá. exacto, me encanta escuchar los monólogos de Facundo Cabral desde hace muchos años, incluso antes de que me pasara esto, lo escucho. Y tiene una frase muy, muy, muy cierta que es: el tumor te mata, pero se muere contigo y a veces no te mata, te despierta y te vuelve más agradecido. Entonces, pues supongo que es lo que le pasa a mucha gente que te despierta, ¿no? Estas cosas, el COVID nos despertó en muchas formas, una enfermedad, haber salido de un accidente, tener un tema fuerte en tu vida, Es una sacudida. es una sacudida, o sea, te vuelve más agradecido, más humano, te cambia la perspectiva, te pone en los zapatos del otro también y te sientes muy afortunado de poder contarla, ¿no? De poder estar aquí y contar que fue un episodio que te pasó y que superaste y que conocemos a una amiga que le acaba de pasar un tema parecido, Itzel, que también creo que por lo que ella cuenta también le transformó su vida y siempre, siempre, siempre creo que es para bien porque te despierta, es como de la muerte a la vida, no de la vida a la muerte, sino por eso este podcast se llama así, de la muerte a la vida, porque normalmente vivimos, pero vivimos como dormidos, ¿no? O sea, como siempre en este tema de tratar de alcanzar cosas o de hacer cosas o de lograr cosas y la verdad es que lo más importante es pues la vida misma, ¿no? Te despierta y te cambia la vida, ¿no? Sí, y además del proceso patológico, del proceso terapéutico donde pues intervienen médicos, intervienen enfermeros, intervienen todos los profesionales de la salud y además del cuerpo mismo humano, pues también hay un espectro de personas que se encargan del bienestar, ¿no? De una persona. Bueno, pues cuando pasas por una enfermedad o un tema así muy, muy, muy complicado, siempre es muy importante el círculo que te rodea, ¿no? En mi caso, personas clave e indispensables que sin ellas no hubiera sido lo mismo ni mi recuperación, ni mi calidad de vida en ese momento ni después, pues fueron obviamente eh, mi mamá que se fue a cuidarme a Montreal junto con mi hermana, que le agradezco profundamente que siempre esté a mi lado, que me cuidó, me dio de comer, me hacía masaje para que no me doliera la espalda, durmió conmigo, lloró conmigo, se preocupó conmigo. Entonces siempre las mamás son como un alivio, ¿no? Un remanso de tranquilidad. El Entonces cuidador es indispensable. el cuidador es fundamental, aparte de tus médicos, quien te hace sentir mejor, pues es tu familia, ¿no? Valorar tu familia. En ese caso, pues yo hacía videollamadas con mi papá, con mis hermanos. Mi hermana se fue con mi mamá a cuidarla porque mi mamá a guiarla porque mi mamá estaba muy estresada cuando le dijeron lo que me había pasado. Pues igual de importante fue una de mis mejores amigas que es Nati, Nati que me acogió en su casa, que me cuidó, que bloqueó su vuelo para otras fechas, se quedó a cuidarme y que me enseñó el verdadero valor de la amistad, que de verdad las amigas, como yo le digo a ella, pueden salvarte la vida, tus amigas incondicionales, las que están ahí siempre y que cuando pasa algo malo te das cuenta quiénes son tus verdaderas amigas. En mi caso, que agradezco profundamente y siempre estaré agradecida con mi ángel Nati y toda su familia que siempre se portaron increíbles conmigo.
mi hermana, mi mamá, mis amistades, mi familia, mis hermanos, mi papá, mis amigos, y mis amigas más cercanas, que diario estaban pendiente de mí, Malena, y mi prima, que fue parte fundamental en quedarse con mi negocio, Carla, que estaba todo el tiempo al pendiente de mí, que se iba a ir a cuidarme. Entonces, siempre eso es lo que te queda, un excelente sabor de boca, de quienes te quieren siempre están contigo apoyándote, ¿no? Y eso lo valoras muchísimo. Compartida la vida es más. El círculo social es el que le puede a uno dar para arriba o dar para abajo frente a cualquier enfermedad. Exactamente. Yo agradezco tener a mis familia, a mis amigos. Qué bueno. Sí, y muchas gracias por compartirlo, porque la verdad es que no es fácil haberlo sentido y no es fácil haber estado en ese espacio. Y como les decía, ya que lo sienten desde el punto de vista médico, pues hay un montón de diferenciales. También un tema importante en el tema de cualquier enfermedad son los diagnósticos diferenciales, que es a veces donde se pierde un poquito o se puede detener el diagnóstico, o se puede detener el proceso de identificación de una enfermedad, porque pues tenemos que barajar toda la cantidad de posibilidades que hay, ¿no? Como por ejemplo los diferenciales de una tromboembolia pulmonar son un asma grave puede llegar a trastabillarnos, una insuficiencia cardíaca, arritmias, hasta neumonías virales, bacterianas. Pero bueno, o sea, aquí se tiene que pensar. Uno estaba leyendo de los estudios más pedidos es la angiotomografía de tórax, ¿no? Es donde lo que piden. Y pues, no, a mí me hicieron varias durante el proceso. Y el famoso dímero D. El dímero D. También me hicieron varios estudios durante 2 años. Me estuvieron monitoreando para corroborar y confirmar que no fuera algo genético y algo que no tuviera que estar pues medicada durante tiempo, ¿no? Y así como por ejemplo Ana sufrió la tromboembolia pulmonar, y aquí estamos platicando, estamos compartiéndolo con todos ustedes, pues hay personas que sufren un cáncer y se recuperan, ¿no? Un cáncer de mama, por ejemplo, o que es ahorita una endemia bien común, o sea que no, se tiene que tener mucho sospechosismo, se tiene que tener mucho, pues, el tomarnos estudios como debe de ser, siempre de la mano de la Secretaría de Salud, para que nos digan, sabes que ya estoy en una edad en la que ya me tengo que tomar mi mastografía, tengo que tomarme el ultrasonido, etcétera. Y bueno, pues, o sea, evitarlas, prevenirlas, que ahorita vamos a hablar de cómo prevenir, pues, o sea, cómo prevenir este tipo de patologías, pero ya que las pudimos salvar, tomarlas como lo que son, ¿no? Como es un aprendizaje, una experiencia de vida que te transforma y que si compartes todo lo que te pasó, seguramente habrá mucha gente a tu alrededor que puede transformarse también, ¿no? Entonces, transmitir esa alegría de vivir, pues, o sea, el agradecer que aquí está, que está el sol, que está el clima bien, que estamos vivos. Exactamente. Entonces, también tomar muy en serio lo que dice Osvaldo, pues cuando tú tienes el sentimiento de que algo anda mal, como yo esa vez que dije, no me voy a ir de aquí porque me siento muy mal, siento que me voy a morir, literal, me quedé. O sea, si hubiera sido por los médicos en Montreal, pues me dan de alta, ¿no? Y a lo mejor me pasa algo más grave, pero le hice caso a mi intuición, le hice caso a lo que sentía mi cuerpo. Me atendí profesionalmente, no me fui de ahí, esperé a que me diagnosticaran, y todavía la segunda noche me decían, vete, estás bien, o sea, tu corazón está bien. Y yo decía, no, es que hay algo más aquí, hay algo más que yo, aunque no soy experta, mi cuerpo lo está sintiendo, no puedo respirar, no, pues a lo mejor es ansiedad. Muchas veces puede ser que sí, pero muchas otras veces es, pues, de verdad hacerle caso a lo que te está gritando tu cuerpo, a tu intuición, y tomarlo en serio, tomarte tus estudios, ir con especialistas, hacerle caso a tu médico, seguir tu tratamiento, pues llevar una vida saludable. Después de eso, pues yo
seguí haciendo mucho ejercicio, me tomé el medicamento el tiempo que me dijo el doctor, hice todo lo que me tocaba y hasta ¿Quién es el después especialista de la tromboembolia? yo fui con hematólogos, tuve mi internista, El especialista de la sangre es hematólogo y ya hematólogo. vamos a platicar, de hecho, más a fondo después con un hematólogo aquí en el programa. Sí, tienes que tener un seguimiento. También tengo una muy buena amiga, que también padeció algo similar. Se le empezó a hinchar la pierna y pues también Lo que les decía de la trombombosis venosa profunda. resultó que pues también estuvo en cirugía en hospital, ¿no? Y también pues para ella también cambió su vida. Entonces, no echar en saco roto que nosotras mujeres tenemos que ir con un ginecólogo a que revise bien nuestras dosis de anticonceptivos, llevar una vida saludable y pues tomarlo en serio. El diagnóstico con un es esquivo especialista. y necesitas un tratamiento multidisciplinario. Es lo que podemos concluir de esto. O sea que es multidisciplinario y necesitamos varias opiniones. Y también pagar un seguro de gastos médicos. Yo afortunadamente lo tenía internacional, que pues yo jamás me imaginé que me iba a tocar fuera de mi país algo tan grave, y estuve 2 meses en recuperación en Montreal y 8 meses más aquí. Y en esos 2 meses de recuperación pues me cubrieron todo, medicamentos, mi agente de seguros estuvo al 100 conmigo, medicamentos, anticoagulantes, muchísimas cosas que no te imaginas en las que puedes gastar. Estuve varios días en el hospital con morfina, monitoreada en camas de observación, y jamás me imaginé que un seguro de gastos médicos fuera tan rentable. Y yo la verdad es que ya sé que cada año que llega el cobro, pues digo, ay no, ¿por qué tan caro? Pero me imagino cómo hubiera sido mi tratamiento si no lo tuviera, y pues al final fueron más de 1 millón o 1.500.000 de pesos, y Sí, son cuentas son cuentas privativas. altísimas. Entonces, afortunadamente mi seguro respondió súper bien. Aquí comercial, tengo GNP. Ajá. Y pues bueno, yo también lo recomiendo muchísimo cuando vas a viajar, que sepas que pues, Que uno estás un nunca poquito sabe más lo que, protegido, ¿no? lo que te puede pasar. Cruzando Entonces, la calle no sabemos qué nos va a suceder. exactamente. Ahorita que hablaste del tema de anticoagulantes, el tratamiento o muchos de los controles es con anticoagulantes. Y uno de los anticoagulantes, hay muchísima familia de anticoagulantes, pero el más difundido es la heparina. La heparina es un anticoagulante que incluso hay veces que se pone como preventivo para personas mayores de 70 años, y como es un buen aliado. Pero la heparina, lo curioso es que es familiar o tiene algo que ver con la hirudina, que la hirudina es un anticoagulante natural que se obtiene nada más y nada menos que de la boca de las sanguijuelas. ¿Sabías tú eso, Ana? Sí, sí me contó mi hematólogo. Las sanguijuelas, hubo un tiempo en la medicina antigua en la que se hacían sangrías y se ponían a las personas pues por diversas enfermedades, y se les llenaban la piel de sanguijuelas para que estuvieran pues sacándole la sangre. Y de la saliva, pues precisamente las sanguijuelas te están chupando la sangre porque tienen en su saliva esta péptido o esta proteína que se llama hirudina. Y pues de ahí ya, bueno, empezaron a ver que ya se podía sacar del hígado de otras especies y sale la heparina, ¿no? Pero la heparina pues es uno de los medicamentos anticoagulantes de más renombre. Y bueno, ya después tenemos a otros más grandes que ya nos lo dirán más a conciencia el hematólogo. Pero, ¿cómo puedo yo prevenir una enfermedad tromboembólica? La puedo prevenir, como dijo Ana, pues con el ejercicio. Si yo me voy a someter a un procedimiento quirúrgico, tengo que caminar lo antes posible. Tengo que tener más actividad física, tener los anticoagulantes. Y hay otra cosa, que si yo me voy a someter a una inmovilización, pues con medias. Si yo voy a viajar, si yo tengo algún factor de riesgo como eso que les comenté, pues conseguir medias, ya sea de mediana compresión, medias elásticas para que no se acumule tanto
tanta sangre en las venas. Sí, de hecho yo cuando tomo vuelos arriba de 5 horas tengo que utilizar medias de compresión y un anticoagulante preventivo. Afortunadamente después de ese episodio nunca me ha pasado nada más y he estado súper bien monitoreada, pero sí las medias de compresión, levantarte en un vuelo, caminar, estar súper hidratado, entonces también son recomendaciones que te hacen los especialistas. Que hasta sirven las medias de compresión cuando voy a estar mucho tiempo de pie también para evitar otras complicaciones de que se me llenan las venas de sangre, que una de ellas es la famosa enfermedad varicosa o la enfermedad o que son las venas. Sí, que muchas mujeres padecen de eso y después... La varis. Sí. Entonces, pues sí, seguir todas las recomendaciones. Por eso cuando nos operamos o cuando los operan, muchas veces se despiertan con vendaje en las piernas y dicen, ay, ¿esto por qué? Precisamente para prevenir esa patología en particular. Pues muchísimas gracias. La verdad es que fue un tema bastante revelador. Fue un tema muy interesante y pues obviamente no es fácil compartir esto porque si yo estoy enfermo de algo o padecí o brinqué un riesgo, pues no tan fácil es compartirlo, ¿no? No es fácil compartirlo porque no todo el mundo lo entiende, lo valora y tampoco para los que lo sufrimos, lo padecimos, en algún momento es fácil compartirlo porque remueves otra vez el momento y de hecho no sé si me tembló la voz o no cuando estaba contando alguna parte del proceso, pero sí es algo pues que te entras en shock de repente, saber que pues pudiste haber perdido la vida y después compartirlo es como todo el proceso de digerirlo, de aceptarlo, de integrarlo a tu vida, de procesarlo y después de comunicarlo, ¿no? A tu gente, a tus seres queridos, a la familia y a gente que pues que no te conoce, pero yo creo que a todos los que nos pasan este tipo de cosas deberíamos de compartirlo más porque... Para que los entiendan, para que lo valoren. Para que valores tu salud, para que valores que estás sano, que hay cosas más importantes que lo que de repente estamos acostumbrados a ver en redes, ¿no? Y para que lo prevengan. Que tengamos un tema preventivo y siempre acudir con especialistas. Es muchísimo más fácil prevenir que tratar en todos los aspectos. Exactamente. Y en todas las enfermedades. Tal vez si yo hubiera sabido lo del tema de los anticonceptivos, pues tal vez no me hubiera pasado, digo, no sé, y muchas personas pensarán, es lo peor que te puede pasar y para mí no, para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, que suena como un poco loco decir esto, pero sí, me despertó este tema, me despertó y me transformó la vida y en vez de verlo como algo muy malo, lo sigo viendo como lo mejor que me pudo haber pasado. Sublimarlo, ¿no? Sacar la mejor parte de una situación adversa. Exactamente. Y seguramente le pasa a mucha gente que se recupera, entonces, pues me da mucho gusto poder compartirlo con ustedes, con esta audiencia de Osvaldo. Y aparte de estar yo tras bambalinas apoyando en el podcast, pues poder ser parte, ya que no soy médico, poder ser parte en la otra esfera que es la del paciente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y pues terminar con esto, con fortalecer el sistema de prevención a todos los niveles, ¿no? La vacunación, por ejemplo, es un sistema de prevención muy bueno y pues tenemos que vacunarnos de COVID, vacunarnos del sarampión, de la rubiola, de lo que sea, pero tener una medida de prevención y tener un ejercicio, el ejercicio cardiovascular, que también es un tema preventivo, la dieta, la alimentación, todo. Eso puede hacer la diferencia entre morirte o salvarte. Entonces, en mi caso, creo que fue un factor decisivo para continuar con una excelente calidad de vida. Y pues afortunadamente aquí estamos y afortunadamente amanecimos y hay que valorarlo. Muchísimas gracias, Ana, nuevamente por estar aquí, por acompañarnos y por compartirnos tu historia. Y como les decía, coméntenos aquí, por favor, en las redes sociales, qué más quieren que escuchemos, qué les pareció. Y pues muchísimas gracias. Hasta luego. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana.
Sana, sana, corita de rana, y no sana soy, serás mañana.